queríamos hoy anunciar que mañana, o en el día de hoy, mejor dicho, vamos a estar elevando el proyecto de reforma de la Constitución Provincial, proyecto que va a ingresar por la Cámara de Diputados, proyecto que indudablemente consideramos que es fundamental. Cuando ustedes comiencen a escuchar y a analizar los artículos y los institutos que prevé la reforma, se darán cuenta que por muchos motivos es importante que se pueda hacer, ya que consideramos que la norma constitucional necesita esa reforma para que institutos y articulados que hoy están en vigencia no sigan generando conflictos, situaciones que en muchos de los casos tiene que definir la justicia y no la podemos resolver desde el punto de vista político. Por eso, en líneas generales, es un proyecto que contempla la reforma de más de 70 artículos. Bueno, no traje mi anteojo, pero si bien la última reforma del 2007 tuvo en cuenta aspectos muy importantes, en la cual hizo una constitución moderna, sobre todo en lo que es el régimen municipal, también consideramos que hubo normas que hoy, después de prácticamente 10 años, han generado más conflictos que soluciones. En primer lugar, nosotros queremos ratificar la vigencia del federalismo y del fortalecimiento de los gobiernos locales y de la participación de los sectores sociales en esta reforma. Y yendo concretamente a los artículos que nosotros consideramos que deben ser reformados, el artículo 2, por ejemplo, habla de los límites de la provincia. Creemos que debe tenerse mayor claridad ese artículo, si bien requiere una redacción más precisa y acorde con la realidad, atento a que los hitos que la separan de las demás provincias están constituidos por accidentes naturales. Al norte y al sur no es muy claro la delimitación de esos límites y creemos entonces que taxativamente deben ser puestos en la Constitución provincial. Y al oeste habla de ríos, pero bueno, ustedes saben que tenemos que discutir otras cuestiones también. El artículo 17 y 77, que todavía habla del servicio militar. Ustedes saben que no existe más servicio militar, entonces creemos que es necesario eliminar ambos artículos. El servicio militar es la instrucción militar obligatoria que debían cumplir los hombres mayores de 18 años y esto fue derogado. Nuestra Constitución provincial en los artículos 17 y 77 habla del servicio militar. El artículo 20 amerita una revisión ya que trasunta la persistencia de un concepto superado, cuál es la doble personalidad del Estado. El Estado es uno solo y tiene una personalidad pública, lo que no impide que actúe en ambos campos y se sujete a relaciones jurídicas regidas primordialmente por el derecho público o por el privado, sin que ello mute su personalidad. Si ustedes van al artículo 20 de la Constitución actual, habla, pero va a ser un poco tedioso, pero tiene que ser muy claro, habla de que el Estado como persona civil puede ser demandado ante los tribunales ordinarios sin necesidad de alteración previa al Poder Legislativo. Sin embargo, si fuese condenado al pago de una deuda, no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria ni embargado sus bienes, debiendo la legislatura arbitrar el modo y forma de evitar dicho pago. La ley se dictará dentro de los 6 meses de consentida la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. En la práctica, el Estado es embargado muchas veces por juicios y la práctica demuestra que es un artículo vetusto.
Además, el segundo párrafo que yo acabo de leer ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, hay argumentos necesarios que ameritan esa reforma. Después, el artículo 22, que establece en este momento, dice el artículo 22, toda venta de bienes raíces de propiedad fiscal se hará en subasta pública. Se exceptúan las tierras fiscales denunciadas en compra y las destinadas a la colonización, las cuales serán vendidas en la forma que ordene la ley. Esta determinará los demás contratos que el gobierno de la provincia no puede hacer sin licitación. Esto no responde a los conceptos actuales y ha generado dificultades, en especial con motivo de la implementación de normas especiales como la Ley 5.470 del régimen de promoción de inversiones y la Ley 6.051 de parques industriales. Es decir, que esta ley contradice el desarrollo y el fomento de la erradicación industrial, de inversiones y de parques industriales. Y en esta concepción de Estado moderno que nosotros aspiramos, los parques industriales, la erradicación industrial, el valor agregado a la producción primaria es fundamental. Y la norma, esto que estamos apuntando con estas leyes, contradice lo que establece la Constitución provincial. El artículo 30, que habla de la incompatibilidad o no de acumulación de cargos públicos, siempre se genera inconvenientes y el propósito será lograr mayor precisión en los términos empleados a efecto de no generar dudas interpretativas al momento de regular las incompatibilidades que resultan necesarias para aventar toda posibilidad de conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública, adoptando los parámetros fijados por los principios de la ética pública. También el artículo 33, que se refiere a la necesidad de actualizar su redacción, haciéndola corresponder con el procedimiento penal y los actuales parámetros de esta materia, en atención a que su texto es anterior, Constitución año 1960, a la vigencia del actual Código Procesal Penal, y no pensemos que tenemos que tener un nuevo Código Procesal Penal, así que yo creo que amerita también un análisis, o nosotros creemos. Acá se considera importante un agregado, un título nuevo, nuevos derechos, declaraciones y garantías para plasmar el derecho esencial de la provisión de energía eléctrica. En este concepto nosotros consideramos que el servicio energético, el servicio público de energía es un mecanismo que hace al desarrollo de los pueblos, a la vida, a la salud, a la educación, al desarrollo. Y como tal, teniendo en cuenta los inconvenientes que tenemos con lo que es Yacyretá, Salto Grande, consideramos necesario darle rango constitucional para que ante cualquier proyecto, obra que se pueda hacer en el futuro, primero se tenga en cuenta el desarrollo de los pueblos linderos o lindantes a cada una de las obras que se vayan a hacer. A los artículos 58, 59 y 60, correspondientes a los recursos naturales, se los somete a revisión a efectos de lograr incrementar las garantías que favorezcan el aprovechamiento del agua, aquí está el agua como fuente de generación de energía y como bien colectivo necesario para la salud de la población. En tal sentido, la revisión que se propone apunta a que la generación de energía que se desarrolla a través de emprendimientos nacionales e internacionales, lo que acabo de decir, no solo reporten para la provincia beneficios en el orden de las regalías que le corresponden percibir, sino también que la electricidad producida se distribuya a todos los correntinos a cambio de tarifas diferenciales más bajas en relación al resto del país y o recibir regalías u otras compensaciones en especie. A tal efecto de garantizar un piso de desarrollo local, conviene establecer en el futuro texto constitucional que cualquier tipo de obra hidroeléctrica a ejecutarse en el territorio provincial contempla la realización de inversiones en materia energética, que concreten estaciones transformadoras y complementarias a efecto de contar con oferta directa en esta materia para generar un polo de desarrollo agroindustrial energético múltiple y sustentable, incluyendo los parques industriales, caminos, autopistas, puertos, autovías, aeropuertos, así como urbanas de calidad de vida a sus habitantes,
como hacer redes de agua potable y cloacas. Para graficar, no queremos como que lo que pasó en Ituzaingó se haga la represa, quede la obra y después se generan los problemas sociales que durante muchos años y todavía tiene la ciudad. Antes de que se haga la obra en sí, queremos que se hagan todas las obras estructurales definitivas que permitan el desarrollo de la zona, de la ciudad, de la región. Se faculta a la Convención Constituyente para que analice la conveniencia de establecer que el Instituto de Previsión Social adquiera rango constitucional, a efectos que el Estado provincial mantenga en su esfera las atribuciones de organización y control. La jerarquización constitucional que se persigue con este dispositivo se basa en el propósito de afianzar los recursos y beneficios que esta organización estatal aporta a la ciudadanía, garantizando de esta manera el statu quo actual que defiende el capital social de los correntinos. A efectos de incrementar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción dentro del Estado, se considera necesario que la Constitución provincial adopte institutos y principios previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobadas en el Congreso Nacional en el año 2006 por la Ley 26.097. Se estima necesario revisar las disposiciones de la actual Constitución en materia electoral, con el propósito de evaluar la operatividad de las mismas a la luz de las recientes acciones del Gobierno Nacional sobre reforma electoral. De acuerdo al documento de política pública del CIPEC, la reforma electoral debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer a los partidos políticos y alianzas mediante reglas que hagan a la oferta electoral más ordenada y coherente entre los diferentes niveles y a lo largo y ancho del territorio. Estos cambios deberían ser posibles si una ley nacional es acompañada de un acuerdo federal para que las provincias se comprometan con umbrales mínimos de ciudadanía electoral. En función de estos propósitos, es necesario examinar el consenso político que pueda despertar la implementación de medidas de transición, tendiente a que los mandatos de los órganos ejecutivos de los órdenes estaduales locales se sincronicen en lo posible con el orden nacional y con las demás provincias del sistema federal. Estas soluciones tendrían la virtud de colocar a la provincia con el programa electoral nacional y el resto de las provincias argentinas. En esta labor de conciliar las posturas tendientes a la unificación con los mandatos nacionales y las demás provincias, la medida de transición que se propone es que el periodo del Poder Ejecutivo Provincial y de los ejecutivos municipales sea de 2 años por única vez en las próximas elecciones del año 2017. La finalidad así apuntada está vista como una necesidad para lograr una mayor coordinación, a la vez que aventaría las confusiones que generan en la ciudadanía los numerosos turnos electorales. En este sentido, la experiencia indica que como estamos a contramano de las elecciones nacionales por las diversas intervenciones federales que hemos sufrido, siempre, tanto a los intendentes como al gobernador y vice, lo agarra en la mitad del mandato cuando asumen las nuevas autoridades nacionales. Y realmente, desde el punto de vista administrativo y político, más aún cuando hay un cambio de gobierno nacional, es bastante engorroso acomodar toda la marcha de un gobierno provincial a un nuevo inicio de un gobierno nacional. Y creemos entonces que lo mejor que pueda haber, por practicidad, por experiencia, por funcionamiento, por comunicación, por entendimiento, es que tanto el periodo del gobernador como los intendentes conteste con lo que tenga el presidente de la Nación, es decir, 2017, 2019, y a partir de ahí iríamos en concordancia con los mandatos presidenciales.